Instrucciones previas. Haz una pausa en el video para responder y escribir tus respuestas. Antes de comenzar a escribir tus respuestas, anota la fecha, número de lección y tu nombre para que podamos identificarte. Al finalizar, toma una foto a tus notas de la clase y envíalas al correo tareascampus@gmail.com para validar tu participación. Para continuar, haz una oración para tener la guía del Espíritu. Lección 9. Buscad el reino de Dios. Curso fundamental, enseñanzas y doctrina del Libro de Mormón. Lectura asignada para esta lección. El capítulo 1 de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, Ezra Taft Benson, el gran mandamiento, amar al Señor. Cuando Jacob, profeta del Libro de Mormón, instó a su pueblo a buscar el reino de Dios, lo hizo en una época en que los pecados del orgullo, el amor a las riquezas y la inmoralidad eran serios problemas. Esos pecados son una amenaza para la unidad y el progreso del reino de Dios sobre la tierra. Buscar el reino de Dios es hacer que vivir el Evangelio sea una máxima prioridad en nuestra vida. Eso vamos a estudiar en esta clase. Nuestro primer bloque se titula El Libro de Mormón nos enseña cómo seguir el camino que conduce al reino de Dios. Piensen en algunas cosas que necesitan que se revise con frecuencia para mantenerlas en buenas condiciones de funcionamiento. Por favor, piensen por un momento. ¿Cuáles son los beneficios de revisar esas cosas con frecuencia? Hagan una pausa y piensen. De manera similar, debemos revisar de forma constante el estado de nuestra vida espiritual a fin de determinar debilidades y evitar el peligro. Cuando Alma Hijo prestaba servicio como sumo sacerdote, visitó al pueblo de la iglesia en Gedeón y los instó a evaluar su condición espiritual. Vamos a leer Alma 7:19 y por favor presten atención a cuál era el estado espiritual del pueblo de Gedeón. Muy bien, Alma 7:19 dice: porque percibo que andáis por las sendas de la rectitud. Veo que os halláis en el camino que conduce al reino de Dios. Sí, percibo que estáis enderezando sus sendas. ¿Cómo describe Alma el estado espiritual del pueblo de Gedeón? Por favor, responde. El reino de Dios tiene por lo menos dos significados diferentes, uno terrenal y otro celestial. Vamos a leer una cita del elder Bruce R. McConkie para entender un poco mejor esto. Él dice lo siguiente: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tal como se encuentra ahora constituida, es el reino de Dios sobre la tierra. En los mundos eternos, el reino celestial es el reino de Dios. El Evangelio está diseñado a fin de preparar al hombre para recibir una herencia en el reino celestial de Dios. En la escritura anterior, el reino de Dios significa el reino celestial. También el elder Bruce R. McConkie nos lo aclara. Muy bien, vamos a leer Alma 7 del 14 al 16. Y mientras leemos, pon atención en lo que Alma enseñó sobre qué debe hacer el pueblo para heredar la vida eterna. Ahora os digo que debéis arrepentiros y nacer de nuevo, pues el Espíritu dice que si no nacéis otra vez, no podéis heredar el reino de los cielos. Venid, pues, y sed bautizados para arrepentimiento, a fin de que seáis lavados de vuestros pecados, para que tengáis fe en el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, que es poderoso para salvar y para limpiar de toda iniquidad. Sí,
Os digo, venid y no temáis, y desechad todo pecado, pecado que fácilmente os envuelve, que os liga hasta la destrucción. Sí, venid y adelantaos y manifestad a vuestro Dios que estáis dispuestos a arrepentiros de vuestros pecados y a concertar un convenio con Él de guardar sus mandamientos, y testificárselo hoy, yendo a las aguas del bautismo. Y el que hiciere esto y guardare los mandamientos de Dios de allí en adelante, se acordará que le digo, sí, se acordará que le he dicho, según el testimonio del Santo Espíritu que testifica en mí, que tendrá la vida eterna. Bien, ¿por qué creen que Alma invitó a los del pueblo a arrepentirse, aunque ya se encontraban en el camino de la rectitud? Haz una pausa y responde. Muy bien, vamos a leer otra escritura y a medida que la leamos, busca responder esta pregunta. ¿Qué debemos hacer y ser a fin de seguir el camino que conduce al reino de Dios? Leamos Alma 7 del 21 al 24. Y él no habita en templos impuros, y ni la suciedad ni cosa inmunda alguna pueden ser recibidas en el reino de Dios. Por tanto, os digo que vendrá el tiempo, sí, y será en el postrer día, en que el que sea inmundo permanecerá en su inmundicia. Y ahora bien, mis queridos hermanos, os he dicho estas cosas a fin de despertar en vosotros el sentido de vuestro deber para con Dios, para que andéis sin culpa delante de Él, para que caminéis según el santo orden de Dios, conforme al cual se os ha recibido. Y ahora quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, fáciles de ser tratables, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibís. Y mirad que tengáis fe, esperanza y caridad, y entonces siempre abundaréis en buenas obras. Por favor, responde la pregunta que hicimos antes. Muy bien. Ahora, ¿qué principio podemos obtener de lo que hemos aprendido? Bueno, puede ser este principio. Cuando vivimos los principios del Evangelio, seguimos el sendero que conduce al reino de Dios. Así que, ¿de qué manera tus acciones están ayudándote a llegar a ser más semejante a Jesucristo y a progresar hacia el reino de Dios? Por favor, haz una pausa y responde. Muy bien, para terminar, piensa en lo que sientes con respecto al progreso que estás realizando actualmente. ¿Estás progresando en el Evangelio o estás estancado? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué cambio vas a hacer de acuerdo con lo que hemos aprendido hasta ahorita para seguir progresando en el Evangelio? Haz una pausa y responde. Estudiemos ahora cómo el amor a las riquezas, el orgullo y la inmoralidad nos impiden buscar el reino de Dios. Repetidas veces en el libro de Mormón, los profetas de Dios amonestan a la gente contra el pecado. Por ejemplo, el Señor mandó a Jacob que reprendiera a su pueblo por pecados que eran abominables para Dios. Vamos a leer algunas escrituras donde se mencionan estos pecados que para Dios realmente eran abominables. El primero de los pecados que Jacob menciona es el amor a las riquezas, en Jacob 2, del 12 al 14, y dice así: Y ahora bien, he aquí, hermanos míos, esta es la palabra que os declaro, que muchos de vosotros habéis empezado a buscar oro, plata y toda clase de minerales preciosos que tan copiosamente abundan en esta tierra, que para vosotros y vuestra posteridad es una tierra de promisión.
y tan benignamente os ha favorecido la mano de la providencia, que habéis obtenido muchas riquezas, y porque algunos de vosotros habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones, y andáis con el cuello erguido y la cabeza en alto por causa de vuestras ropas costosas, y perseguís a vuestros hermanos porque suponéis que sois mejores que ellos. Y ahora bien, hermanos míos, ¿suponéis que Dios os justifica en esto? He aquí os digo que no, antes bien os condena, y si persistís en estas cosas, sus juicios os sobrevendrán aceleradamente. Con respecto al orgullo, Jacob enseñó lo siguiente: y ahora bien, hermanos míos, os he hablado acerca del orgullo, y aquellos de vosotros que habéis afligido a vuestro prójimo y lo habéis perseguido a causa del orgullo de vuestros corazones por las cosas que Dios os dio, ¿qué tenéis que decir de esto? ¿No creéis que tales cosas son abominables para aquel que creó toda carne? Y ante su vista un ser es tan precioso como el otro, y toda carne viene del polvo, y con el mismo fin Él los ha creado, para que guarden sus mandamientos y lo glorifiquen para siempre. Ahora veamos qué enseñó Jacob sobre la inmoralidad. Mas la palabra de Dios me agobia a causa de vuestros delitos más graves. Porque he aquí, dice el Señor, este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad, no entiende las Escrituras, porque trata de justificar sus fornicaciones a causa de lo que se escribió acerca de David y su hijo Salomón. He aquí, David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Por tanto, el Señor dice así: he sacado a este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Por tanto, yo el Señor Dios no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor. Pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. Porque yo el Señor Dios me deleito en la castidad de las mujeres, y las fornicaciones son una abominación para mí, así dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué palabras o frases de las Escrituras que hemos leído ejemplifican la seriedad de los pecados del pueblo? ¿Cuál podría ser un principio que podemos aprender de lo que hemos leído? Haz una pausa y escríbelo. Muy bien, una verdad que podemos encontrar de lo que hemos leído puede ser esta: el pecado conduce a la muerte espiritual y nos impide entrar en el reino de Dios. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que enseñó o qué enseña el libro de Mormón de lo que debemos hacer para vencer estos pecados. Por ejemplo, ¿cómo podemos vencer el amor a las riquezas? ¿O qué podemos hacer para vencer el amor a las riquezas? Leamos Mosías 4 del 21 al 26. Y ahora bien, si Dios que os ha creado, de quien dependéis por vuestras vidas y por todo lo que tenéis y sois, os concede cuanta cosa justa le pedís con fe, creyendo que recibiréis, ¿o cómo debéis entonces impartiros el uno al otro de vuestros bienes? Y si juzgáis al hombre que os pide de vuestros bienes para no perecer, y lo condenáis, cuánto más justa será vuestra condenación por haberle negado vuestros bienes, los cuales no os pertenecen a vosotros, sino a Dios, a quien también vuestra vida pertenece, y con todo, ninguna petición hacéis, ni os arrepentís de lo que habéis hecho. Os digo, ay de tal hombre, porque sus bienes perecerán con él. Y digo estas cosas a los que son ricos en lo que toca a las cosas de este mundo. Y además, digo a los pobres, vosotros que no tenéis, y sin embargo tenéis suficiente para pasar de un día al otro. Me refiero
a todos vosotros que rehusáis al mendigo, porque no tenéis. Quisiera que en vuestros corazones dijeseis, no doy porque no tengo, mas si tuviera, daría. Ahora bien, si decís esto en vuestros corazones, quedáis sin culpa. De otro modo, sois condenados y vuestra condenación es justa, pues codiciáis lo que no habéis recibido. Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Veamos qué nos enseña el libro de Mormón sobre cómo podemos vencer el orgullo. En Mosía 2, del 20 al 25 leemos: Os digo, mis hermanos, que si diereis todas las gracias y alabanza que vuestra alma entera es capaz de poseer a ese Dios que os ha creado y os ha guardado y preservado, y ha hecho que os regocijéis y os ha concedido que viváis en paz unos con otros. Os digo que si sirvieseis a aquel que os ha creado desde el principio y os está preservando día tras día, dándoos aliento para que podáis vivir, moveros y obrar según vuestra propia voluntad, y aún sustentándoos momento tras momento, digo que si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores improductivos. Y he aquí, todo cuanto Él os requiere es que guardéis sus mandamientos, y os ha prometido que si guardáis sus mandamientos, prosperaréis en la tierra. Y Él nunca varía de lo que ha dicho. Por tanto, si guardáis sus mandamientos, Él os bendice y os hace prosperar. Y ahora bien, en primer lugar, Él os ha creado y os ha concedido vuestras vidas, por lo que le sois deudores. Y en segundo lugar, Él requiere que hagáis lo que os ha mandado, y si lo hacéis, Él os bendice inmediatamente, y por tanto os ha pagado. Y aún le sois deudores, y lo sois y lo seréis para siempre jamás. Así pues, ¿de qué tenéis que jactaros? Y ahora pregunto, ¿podéis decir algo de vosotros mismos? Os respondo, no, no podéis decir que sois aún como el polvo de la tierra. Sin embargo, fuisteis creados del polvo de la tierra, mas he aquí, éste pertenece a quien os creó. Veamos ahora qué nos dice el libro de Mormón respecto a cómo podemos vencer la inmoralidad. En Tercer Nefi 12, del 27 al 30 dice: He aquí, fue escrito por los antiguos que no cometerás adulterio. Mas yo os digo que quien mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón. He aquí, os doy el mandamiento de que no permitáis que ninguna de estas cosas entre en vuestro corazón, porque mejor es que os privéis de estas cosas, tomando así vuestra cruz, que ser arrojados en el infierno. Bien, ¿de qué manera el seguir el consejo que se encuentran en estos pasajes que hemos leído puede ayudarnos como miembros de la iglesia a buscar el reino de Dios y fortalecer la iglesia del Señor sobre la tierra? Haz una pausa y por favor responde. Así que para poder vencer los pecados anteriores, debemos buscar el reino de Dios por sobre todas las cosas. Y eso vamos a estudiar a continuación. Además de amonestar a los de su pueblo respecto al amor a las riquezas, el orgullo y la inmoralidad, Jacob les dio consejos para ayudarlos a superar sus deseos impuros. Vamos a leer Jacob 2 del 17 al 19 y encontremos el consejo que Jacob dio. Dice así: Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos, y sed afables con todos y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. Y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas si las buscáis, y las buscaréis con el fin de hacer bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar
al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Así que, ¿cuál es el consejo que da Jacob? Medítalo por un momento. ¿Qué podemos aprender del consejo de Jacob que nos ayude a evitar el pecado? Haz una pausa y responde. Bien, Jacob dijo que antes de buscar riquezas, busquemos primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa para ustedes buscar primeramente el reino de Dios? Piensen por un momento. Para ayudarnos, leamos la cita del presidente Ezra Taft Benson. Él dijo: cuando ponemos a Dios en primer lugar, todos los demás aspectos de nuestra vida pasan a tener la posición que les corresponde o desaparecen de ella. Nuestro amor por el Señor dirigirá nuestros afectos, la forma en que empleemos nuestro tiempo, los intereses que tengamos y el orden de prioridad que demos a las cosas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cosas que pasan a tener la posición que les corresponde o desaparecen de nuestra vida cuando damos prioridad absoluta a Dios? Haz una pausa y responde. ¿Qué efecto tendría en nosotros el poner a Dios en primer lugar cuando somos tentados por el orgullo, el amor a las riquezas, la inmoralidad y otros pecados? Piénsalo por un momento, luego haz una pausa y responde. Muy bien, vamos a leer una escritura que se encuentra en Mateo 6:33. Es importante aclarar que la traducción de José Smith de la Biblia dice lo siguiente: por tanto, no busquéis las cosas de este mundo, mas buscad primeramente edificar el reino de Dios y establecer su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que dice la traducción del profeta José Smith. Ahora veamos cómo la tenemos en la Biblia actualmente. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de entender de estos pasajes de las Escrituras? Para apoyarnos, leamos la cita del elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dijo: buscad primeramente edificar el reino de Dios significa dar prioridad absoluta a Dios y a su obra. La obra de Dios es llevar a cabo la vida eterna de sus hijos y todo lo que esto conlleva. Todo lo demás está más abajo en el orden de prioridades. Como alguien dijo, si no hemos escogido primeramente el reino de Dios, al final no importa lo que hayamos escogido en su lugar. ¿Qué piensas de la cita del presidente Oaks? Haz una pausa y medita. Muy bien. ¿Cuáles son algunas maneras en las que un miembro joven adulto de la iglesia puede edificar el reino de Dios, basándote o basándonos en lo que hemos analizado y aprendido? Quiero invitarte a que medites lo que hemos estudiado ahora y que te comprometas a vencer el pecado, a seguir los consejos de Jacob y de los líderes que hoy hemos leído para poder evitar el pecado y así también poder edificar el reino de Dios. Debemos de ser más fieles, debemos de ser más obedientes a los mandamientos. Por favor, escribe tu compromiso y haz tu mejor esfuerzo. Y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén.